Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y vamos a hablar en los próximos minutos de los pequeños, de los no tan pequeños, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionamos ante las pantallas. Lo vamos a hacer con una viguesa, María Couso, que no para, pues porque obviamente es una de las voces ahora seguramente más autorizadas para hablarnos de todo lo que tiene que ver con el cuidado, y ahora hablaremos de ello, de nuestros pequeños. Cuidado hasta el punto de que, os lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, en el estado de Florida los menores de 14 años tienen prohibido las redes porque consideran que han causado un efecto devastador en el bienestar mental. Por ejemplo, Nueva York, que en su día demandó a varias redes por alimentar lo que consideran la crisis de la salud mental juvenil. Y ahora se está debatiendo en el Reino Unido, la semana pasada, pero se debatirá en marzo del 2025, un proyecto de ley para la prohibición de móviles en las escuelas, endurecerlo, esto ya existe, incremento de la edad de 13 a 16 para que los niños puedan consentir que las empresas de redes usen sus datos y, entre otras cosas, se basan en el movimiento Smartphone Free Childhood, en el que dicen que estamos ante la generación ansiosa. Sobre cerebro y pantallas, pequeños, jóvenes, adolescentes y mayores, sobre eso reflexiona la experta María Couso, que como profe, como psicopedagoga, como experta en esto, tiene mucho que decir. Nos lo cuenta en este libro publicado por Destino, que ya se ha convertido en todo un manual, y no para de dar charlas, no para de dar conferencias, no para de conceder entrevistas, porque esto es muy, muy interesante. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y gracias a ti también por esto, que es un manual muy interesante para los padres, para aquellos que puedan ser padres, para aquellos que han sido padres y ahora son abuelos, porque también entran ahí los abuelos en esta ecuación de la que nos hablas. Es muy interesante ver cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona ante los estímulos de las diferentes pantallas, porque hablas de muchas pantallas, María. Sí, efectivamente, yo en el libro quería proyectar de alguna manera cuál es el efecto, cuál es el impacto que se produce. Siempre quiero suscribir que las pantallas no tienen un valor negativo per se, ¿no? Esto es algo que siempre intento transmitir, sobre todo porque en muchos foros se me tacha de tecnófoba, ¿no? Y en absoluto es así. La tecnología tiene... No, porque hablas siempre de coexistir, de convivir, del uso que se le da. Exacto, y de la edad en la que introducimos a los niños en esta tecnología. Lo que hacemos con ellas es lo que realmente va a darle el valor a esa tecnología. Entonces, es importante saber a qué tiempo sí, es importante saber cuáles son los efectos de ese consumo en nuestro cerebro, porque realmente a todos nos encantan, ¿no? Es algo que observamos cada día, nos enganchamos muy, muy fácilmente y de ahí debería venir un poco la reflexión. Reflexiones interesantes, por ejemplo, que lo dejas muy claro en el libro. Los menores de 2 años, no es que no se tenga que plantear esto, es que tiene que ser inexistente el uso de pantallas, María. ¿Por qué hay que ser inflexibles en este punto? Porque todas las investigaciones realizadas hasta el momento, y es verdad que para la escritura de este libro he hecho un barrido a lo largo de décadas de toda la investigación que existía, sabemos que el efecto, vamos a decir, es demasiado potente en base a lo negativo, ¿vale? O sea, no aportan nada positivo, no benefician en absoluto el desarrollo de estos niños menores de 2 años. De hecho, los hacemos desde la cuna, como digo yo, adictos a las pantallas, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que todos tenemos un sistema en nuestra cabeza, se denomina circuito de recompensa, sí, que lo que hace es generar, vamos a decir, una estimulación ante la expectativa de placer. Y cuando se nos exponen estímulos a una cierta velocidad, como pasa con las pantallas, se emite luz, se emite sonido, esto nos atrae al ser humano de forma inherente. Y quiero más. Y quiero más. Y entonces lo que hace en este caso este circuito es pedir más y no saber cuándo hay que detener la acción, porque entre otras cosas el cerebro del ser humano termina de conformarse alrededor de los 25 años, que esto es importante que las familias lo sepan. Claro. Entonces no dejamos de alguna manera desarrollar ese control de impulsos que ha de ser trabajado durante la infancia. Cuando hablas sobre esto,
y tocabas el tema de la velocidad. Esto es muy importante, ¿no? Es Muy impactante ver pues, cómo desgranas, por ejemplo, un capítulo de La Patrulla Canina Sí. y hablas de todos los saltos que se Justo. producen. La velocidad está muy presente en el uso de las pantallas también, María. Efectivamente, yo siempre invito, por ejemplo, a todos los oyentes y telespectadores a que visualicen hoy en día un capítulo, por ejemplo, de Verano Azul y observen cómo hay unos saltos de imagen por minuto en torno a los 5. Si nosotros esto lo comparamos con un capítulo de La Patrulla Canina, nos podemos encontrar con unos 26 en La Patrulla Canina y Henry Danger 44, ¿vale? Entonces, claro, nosotros ya como adultos estamos muy acostumbrados, porque si nos vamos a series actuales de adultos, La Casa de Papel, por ejemplo, que es una serie bastante actual, observamos que llega a haber hasta 72 cambios por minuto en esos impactos de pantalla. Claro, nosotros ahora estamos muy acostumbrados, pero ¿qué pasa con la infancia? Que resulta que la infancia, para desarrollar habilidades atencionales, necesita de un tempo lento, necesita de unos estímulos de baja velocidad. Si nosotros exponemos una cantidad de estímulos a estos niños, vamos a inhibir el desarrollo, en este caso, de esa atención. Claro, entonces cuando se habla y hablamos y utilizamos esa terminología, es que claro, es que mi hijo o nuestros hijos son nativos digitales, María. Es que esto es una falacia. Esto es un Pero lo habrás término... oído tú tantas... Bueno, esto ya es como el comodín del público, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, es algo que se repite en todos los foros en los que se habla sobre esto. No es que ahora los niños tienen facilidad, ¿no?, para este uso. Nada más lejos de la realidad. Tenemos que entender que el cerebro del ser humano en el momento del nacimiento no ha cambiado en los últimos 50.000 años. Esto es muchísimo tiempo. Y de hecho en el libro constato este dato con investigaciones. Entonces, claro, si nosotros sabemos que en el momento del nacimiento necesitamos lo mismo que nuestros abuelos o que nuestros tatarabuelos, por ejemplo, ¿qué nos hace creer que estos niños necesitan de una pantalla desde la cuna, ¿no? ¿En qué momento lo hemos creído? Pero sí que es verdad que esto viene un poco a colación de esa paternidad o maternidad fácil de la que muchas veces hay que hablar, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de estrés, de velocidad en nuestras cargas. Velocidad otra vez, velocidad en pantallas, en lo que nos muestran, velocidad de nuestro día a día. Que vas corriendo al supermercado, a la extraescolar, que vas corriendo a todos los sitios. A todos sitios. Entonces parece que no tenemos tiempo para sentarnos con nuestros hijos, para jugar, para observar, incluso para hablar. Es como que hay una determinada dificultad para poder de alguna manera comunicarnos con ellos de forma ilimitada en el tiempo. Entonces es el recurso fácil de yo le planto la pantalla delante y no hay niño, se ha acabado, oh, sorpresa, no me molesta, me permite seguir. Qué tranquilo está. Qué tranquilo está, ¿no? Y es Pones como... ejemplos incluso que son muy interesantes, de Belén, de María, cuando hablas, pues por ejemplo, claro, es que se me puso hecho en el supermercado porque quería algo y yo no se lo di, entonces bueno, pues la pantalla lo calmó, lo tranquilizó, me evitó ese show del supermercado. Y esto es preocupante, Jacobo, porque es un recurso que se utiliza muchísimo. De hecho, por las calles de Vigo lo vemos, de papás o mamás que van con ellos en el carrito y que le ponen el móvil delante. De hecho, ya hay artilugios en las tiendas de puericultura que lo cuentas en el libro para poder niño, sostener, ya no solamente en sillas de paseo, sino en capazos que están pensados para bebés hasta los 6 meses que van acostados. Entonces es muy, muy preocupante que calmemos emociones desagradables como las propias en una rabieta con una pantalla, ¿no? Me parece preocupante, sobre todo porque estamos impidiendo que esa autorregulación que hay que trabajar en la infancia cuando tienen una rabieta pueda darse. Y entonces, claro, van a ser, como siempre suelo señalar yo, es un término así que indico que es analfabetos emocionales. Tienen, eso, exacto, tienen como una incapacidad, Jacobo, para después aprender a regularse, no toleran, por ejemplo, la frustración apenas, no son persistentes en las tareas, se cansan rápido. Entonces, claro, todo esto es un hilo conductor que nos está llevando a niveles en salud mental en la adolescencia bastante caóticos. También reflexionas sobre que la atención está en peligro de extinción, María. Sí, efectivamente, esto lo vemos en los adultos. A los adultos cada vez parece que nos cuesta más realizar tareas sin estar monitorizando constantemente el móvil. De hecho, de media en España,
tocamos el móvil unas 150 veces. Es una barbaridad. Y podemos llegar incluso a monitorizarlo unas 2.600. De esas personas que llegan a tocarlo mucho a lo largo del día, hay un 10% que llega a las 5.500 veces cada 24 horas. Es una verdadera barbaridad. Entonces, claro, ya no leemos sin el móvil al lado, ya no trabajamos sin el móvil al lado. Hay datos, vamos a decir que bastante escalofriantes, como que, por ejemplo, cuando yo estoy realizando una tarea o un trabajo y el móvil me distrae, ¿vale?, va a llegar un momento en el que necesito una media de 23 minutos para poder volver a enlazarme con la tarea que estaba realizando a nivel inicial. No somos multitarea, dices tú. No somos multitarea, y ahí está el error, ¿no? Estamos dañando los circuitos atencionales por esa creencia, que, como digo yo, es engañosa, de que podemos hacer varias tareas al mismo tiempo. No podemos hacer varias tareas, lo que hacemos es una alternancia de la tarea, pero para poder alternar la tarea tengo que tener unos niveles de atención bien desarrollados, y no nacemos con los niveles atencionales desarrollados. Por eso a los niños les es tan fácil quedar secuestrados ante las pantallas, ¿no? Cuando le pones la pantalla y te olvidas del niño, y muchas familias dicen: qué atento está, míralo cómo mira la pantalla. Digo, no, querido, está absorbido en este momento por la pantalla. Claro. Si hablamos también de la educación, María, porque es otro palo importante que conoces muy bien. Cuando, por ejemplo, ya en el año 2023 lo pusieron encima de la mesa, ahora lo quieren ejecutar, Suecia, frenar o paralizar su plan de digitalización en las escuelas, y aseguran que el informe Pearls explica y expone con las puntuaciones que hay una crisis de lectura en las escuelas suecas y una crisis de comprensión lectora, comparando datos de hace X años, la evolución, a los actuales. Sí. María. Efectivamente, de hecho la comparación, y es muy interesante, también se realiza con esa curva de intromisión de los smartphones y de las redes sociales a partir de, por ejemplo, el 2012. ¿No? Hay, como digo yo, si vemos la curva de crecimiento de los teléfonos inteligentes y de las redes, y vemos de alguna manera la curva inversa de crecimiento en la comprensión lectora o en los tiempos de lectura, justamente manifiestan una cierta correlación. ¿Vale? Entonces, lo que están haciendo algunos países es dar marcha atrás, porque esto pasa mucho en educación. Tomamos decisiones y después nos preguntamos si esto realmente es impactante o beneficioso para el alumnado, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar las decisiones en base a la evidencia, no en base a si hay fuegos artificiales y la pantalla es maravillosa, ya, pero la pantalla ofrece una mejora para el aprendizaje del alumnado. Y a día de hoy, con todas las investigaciones recientes, ratificamos que la comprensión lectora, por ejemplo, se merma cuando nosotros leemos sobre pantalla. Entonces, esta intromisión de esos libros de texto digitales en las escuelas, aquí en Galicia a día de hoy también está dando marcha atrás. Hay plataformas que están intentando luchar por el freno a esta invasión en niveles de primaria, quinto y sexto, estamos hablando de niños de 10, 11, 12, de esa inmersión con libros digitales, donde de alguna manera todos los términos pues no mantienen un espacio físico fijo, como por ejemplo pasa cuando nosotros movemos el cursor, el término se va cambiando la posición, si cambias de un navegador a pantalla completa a tu móvil cambia la posición, y esto no ayuda no solamente para la comprensión lectora, sino para el recuerdo o el conocimiento con recuerdo de ese contenido. Yo siempre pongo un ejemplo, Jacobo, que seguramente los espectadores que ahora nos escuchan y que en su época estudiaban con libros o con fichas, se sentirán un poco, vamos a decir, identificados. Cuando nosotros estudiábamos con un término sobre un papel, sea en libro, sea en ficha, nosotros en el examen se nos hacía una pregunta y muchas veces tendíamos a recordar el espacio físico que ese término ocupaba. Sabía si estaba en la página de la derecha, si estaba en la página de la izquierda, si incluso estaba al lado de una imagen, te acordabas de esas cosas. Ahora, con el estudio sobre pantalla, eso no se puede hacer, y esto merma también la calidad del aprendizaje, ¿no? Entonces es algo que deberíamos replantearnos. Padres y madres, abuelos, abuelas. María Couso, te lo preguntaba antes fuera porque cuando lo estaba leyendo digo, es que esto es muy interesante. Sobre justificación, el tema de las recompensas.
si haces esto te dejo tal cosa durante tanto tiempo, o si haces esto bien o no haces esto mal, pues esta es la recompensa. También hablas, y aquí en uno de los ejemplos de la profe, que explicas las recompensas digitales que aparecen en la pantalla, que le piden los alumnos que se puedan implementar. A ver, estamos recompensando por encima de nuestras posibilidades. Totalmente. De hecho, si conociésemos mínimamente cómo trabaja el cerebro, y sobre todo hablo por parte de los profesionales respecto a esa motivación, entenderíamos que la motivación intrínseca, esa que sale de dentro, ¿vale?, que nos sale de dentro, surge alrededor de los 11, 12, 13 años de vida. Hasta entonces, ¿vale?, lo que tenemos que hacer es evitar poner demasiados premios o castigos externos, porque si yo tengo un niño pequeño que desde muy temprana edad está acostumbrado a hacer las cosas porque va a recibir algo a cambio, cuando llegue la fase de los 11, 12 o 13, explícale tú que no, que tiene que hacerlo porque le salga de dentro, no va a surgir esa motivación, ¿no? Si algo ya está justificado de forma interna, yo no puedo ofrecer un premio externo porque acabo, evidentemente, como seres humanos que somos y seres animales que somos, acabo con ese motivo interno, ¿no? Estás matando la motivación intrínseca. Entonces es muy importante que intentemos evitar la imposición de premios y castigos durante la infancia. Y las pantallas trabajan sobre ese principio, ¿no? La pantalla tú das con el dedo y la pantalla te devuelve lo que tú quieres. Además te lo devuelve en una gratificación inmediata, no hace falta esperar. Pero esto se contradice un poco con lo que las familias queremos transmitir a la infancia cuando les decimos eso de paciencia, Jacobo, hay que aprender a esperar, aprende a esperar. Ya, pero tú le estás dando de alguna manera un útil que no es inmediato. Exacto, consumo inmediato, que no está trabajando en pro de lo que tú quieres transmitir. Explicas en el libro que hay muchos países, la televisión o el consumo, en los pequeños, por encima del juego al aire libre. Sí, y después también, bueno, tema de videojuegos, tema de redes sociales, ya cuando van creciendo esos hijos, y alertas de algo que también es muy importante, además del déficit de atención o de la atención en peligro de extinción, que se está reduciendo la creatividad y se está incrementando el cansancio. Sí, efectivamente. Básicamente, cuando nosotros tenemos vamos a decir, una pantalla que nos proporciona, ¿vale?, todo el paso a paso de cómo ejecutar todas las tareas, no tenemos tiempo para dejar divagar a nuestra mente, ¿no? Yo siempre les digo, esta frase que es muy de abuelos de la creatividad surge en momentos de aburrimiento, es totalmente real. Es verdad. Surgen momentos de aburrimiento y la gente dirá, ¿y esto por qué? Pues hay una razón neurobiológica para esto. Cuando nosotros no estamos realizando ninguna tarea concreta, nuestra cabeza activa una red y esa red es la que nos permite pues no estar pensando en nada en concreto, pero al mismo tiempo poder buscar vinculación que a simple vista o de manera más controlada no surgiría, ¿no? Es este momento que vivimos todos de tienes un problema laboral, tienes un problema pues con tu pareja o lo que sea y no sabes buscar una solución y estás en medio de la ducha, estamos allí duchándonos y de repente surge la idea de la solución, ¿no? ¡Ay, ya sé cómo resolver esta dificultad!, ¿no? Pues esto es porque se está activando esa red neuronal por defecto, que se activa en los momentos en los que no hacemos nada. Por eso es tan importante que no sucumbamos al fácil acceso de la pantallita en el momento en el que el niño se está aburriendo. Ya, bueno, aquí se han tomado medidas con los smartphones, en estudio está también en otros países con los teléfonos también implementados en los relojes, todo lo que tiene que ver con el uso de otras pantallas. Quería preguntarte, claro, porque los padres nos podrán estar escuchando, muchos de ellos ya con hijos que están creciendo, ¿hasta cuándo hay que ponerle límites? ¿O hasta cuándo? Porque eso de la edad, ¿no? Para que tenga un móvil, no, bueno, pero solo lo usa para decir estoy bien, ya estoy aquí, estoy... Eso de la edad, de esa franja, yo creo que esa pregunta te la habrán hecho. Me la hacen mucho y siempre contesto que no hablo de edades concretas porque desconozco las casuísticas concretas de cada una de las familias que me preguntan esto, pero sí que hay algunas ideas básicas. Si tú quieres comunicarte con tu hijo, ¿necesitas un smartphone o necesitas simplemente que tenga un teléfono como los que teníamos antaño?
¿vale? Que ahora además los hay con unos modelos, vamos a decir, bastante avanzados, siguen estando con pantalla, pero no tienen la accesibilidad a determinadas aplicaciones o incluso sirven para lo que queremos un teléfono, ¿no? Que es para llamar. Llamar, que nos estamos olvidando. Que nos Eso, estamos María, olvidando. sí. De hecho, por ejemplo, hay una investigación reciente en Estados Unidos que dice que el 98% de los adolescentes y jóvenes en Estados Unidos, Ya no desde llaman. los 11 a los 29 años, solo quiere hablar por mensaje. Y te cuelgan la llamada y te contestan por mensaje. Y cuando se les pregunta el porqué de esto, Qué bueno. responden que es porque no pueden corregir el mensaje, porque esa espontaneidad de las conversaciones orales no permite corregir el mensaje. Entonces, de esta manera, con el mensaje podemos corregirnos, ¿no? Pero sí que es verdad que, volviendo al tema de la edad, es importante que las familias entiendan para qué ese niño va a utilizar el útil y poner sobre todo unas normas, ¿no? La idea principal es que yo, de hecho, en el libro comparto un modelo de contrato, Sí. como si de un alquiler se tratase, para que las familias tengan un recurso, ¿no? Y planteo una serie de cláusulas, que esto es muy interesante, de cómo se va a utilizar este útil, para qué momentos, en qué horarios, con qué aplicaciones, es decir, lo dejo todo un poco para que las familias lo tengan bien comido y puedan Exacto. implementarlo Sí, sí, sí. con sus hijos, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en consideración que para qué necesita, ¿no? Porque muchas familias a veces se preocupan en demasía por si el niño no va a encajar en el grupo. Claro, es que todos sus compañeros tienen móvil, María, ¿y entonces qué va a hacer el mío? Digo, bueno, si tú has hecho tu trabajo desde la tierna infancia, el niño no lo va a necesitar. Y yo en mi caso tengo un hijo de 12 años que no lo quiere para absolutamente nada y él lo manifiesta sin necesidad de que yo esté presente, lo tiene, como digo yo, ya muy interiorizado y no lo quiere. Pero en aquellos casos en los que sí que haya un deseo, lo importante es la conversación, la reflexión y el compartir unas normas, ¿no? Saber que esto no es un juguete, que no te lo regalo, Jacobo, Claro. como un regalo ahora de Navidad, ¿no? Esta es la idea. Tenemos unas pautas a seguir para hacerle entender al niño que si entregamos este dispositivo es porque entendemos que es responsable lo suficiente como para poder tenerlo y que va a hacer un uso adecuado del mismo. Has usado varias veces dialogar. Dialogar. Y fíjate, cada vez, incluso con los hijos, ¿no? Sí, efectivamente, parece que hay poco tiempo. Hablamos de déficit de atención, muchas veces déficit de dialogar más, de hablar de diálogo, más. exacto, Y en que eso familia. puede evitar seguramente, pues... Sí, de hecho hay otra Confusiones investigación, futuras. en el libro no la he llegado a compartir porque fue a imprenta antes de que saliese este dato, que suscribe que aquellas familias que tienen un contexto muy rico en el diálogo entre sus miembros tienen hijos en fases adolescentes con un ínfimo consumo tecnológico. Hay una cierta correlación, por lo tanto aquí dejo el mensaje de vamos a remar en ese sentido. Pues María Couso, fijaos porque merece la pena acercaros a esto que ya es una guía, es un manual para todos nosotros, además de un libro extraordinario, Cerebro y Pantallas, que lo tenéis a vuestra entera disposición, y agradecerte, María, que hayas hecho un hueco en tu agenda, que no paras y por algo es, porque obviamente te has convertido en una voz muy autorizada para venirte aquí a la radio y a la tele y estar con nosotros estos minutos. Un placer estar con vosotros en Vigo. Muchísimas gracias. María. Nos vamos en la tele, despedimos ahora y enseguida volvemos en la radio con más cosas que compartir hasta ahora.